Bien. Otra forma de organizar textos, la explicación. Estamos en la página número 13. Ciencias para todos, la divulgación científica. Llegamos a un tipo de texto muy interesante. El género conocido como artículo de divulgación científica. Antes que nada tenemos que aclarar que no es un género exclusivo del periodismo. Ya habíamos dicho que los géneros discursivos son difíciles de clasificar. Pero lo abordamos en esta clase porque, si bien es cierto que existen libros y revistas especializadas en la divulgación científica, también es cierto que diarios de gran alcance, cantidad de números de ejemplares editados por día o cantidad de visitas en el sitio web de circulación masiva en nuestro medio, suelen tener sus suplementos especializados en este tipo de género discursivo. Por otra parte, así como la noticia es básicamente narrativa y la nota de opinión argumentativa, el texto de divulgación científica es explicativo. Son distintas formas de organizar, composición, los textos según el tema y la selección léxica, es decir, el estilo. ¿Qué quiere decir que un texto pertenezca al género discursivo llamado divulgación científica? Que intentará difundir saberes generados en un sector muy restringido, el científico, entre el público interesado en temáticas relacionadas con la ciencia o la tecnología, pero en general no especializado, y que por lo mismo deberá ser muy claro en las explicaciones que dé para obtener credibilidad y comprensión de lo informado. Así, un texto de divulgación científica se valdrá de aclaraciones de términos, definiciones, paráfrasis, comparaciones, repeticiones de siglas o conceptos difíciles e irreemplazables por otros. Enunciará los temas de forma progresiva, ayudando al lector con conectores causales consecutivos, por ejemplo. Pero tratándose de divulgación científica, no se quedará tan solo en la explicación. Es probable que en él se introduzcan otros segmentos de tipo narrativo o comentativo, con el fin de hacer más amena la lectura para el lector no iniciado en una disciplina científica en particular. Bien. Entonces, el texto de divulgación científica es un texto explicativo. Pero es de divulgación científica no porque ustedes tengan que ser científicos para leerlos. Todo lo contrario. Se divulga la ciencia para todos aquellos que no son científicos, pero que pueden entender de una manera simple algún artículo científico. La inteligencia está en los genes. Lean ahora el siguiente artículo de divulgación científica relacionado temáticamente con la noticia y la nota de opinión anterior. Bien, entonces, leímos una noticia, la de Watson, y una nota de opinión, que es un texto argumentativo de Moledo. La noticia era de que los blancos eran más inteligentes que los negros, y la nota de opinión de Moledo, hablando sobre Watson y comparándolo, que era más o menos como lo que decía Le Bon, una locura, como decir que los hombres son más inteligentes que las mujeres, ¿sí? Una locura lo que decía Watson y una locura lo que decía Le Bon, que utilizaba un recurso, la analogía y la comparación. Y la ironía también. Bien, este es un artículo de divulgación científica. El título: ¿la inteligencia está en los genes o no? Por Javier Flores. ¿Te crees más inteligente que los demás? Los genes son responsables solamente de una parte de la inteligencia. El resto está determinado por distintos factores ambientales. Así lo ha demostrado un largo estudio realizado en Escocia, que estudió la inteligencia de unas 2.000 personas a lo largo de su vida. En los años 90, un grupo de psicólogos de la Universidad de Edimburgo descubrieron que disponían de datos sobre la inteligencia de niños de 11 años,
realizados en 1932 y 1947, realizando nuevamente las pruebas de inteligencia de estas mismas personas, unos 2.000 individuos, y comparándolos con los datos obtenidos décadas atrás, podrían comprobar el desarrollo de la inteligencia en el ser humano. Además, si tomaban muestras de ADN, también podrían comprobar el papel que juegan los genes en este desarrollo de la inteligencia para comprobar si es realmente importante, y así lo hicieron. Según explicaba Ian DeArey, uno de los científicos que ha desarrollado esta investigación y que recientemente se ha publicado en la revista Nature, no existe una relación perfecta. Había gente que había subido y otra que había bajado en la lista de inteligencia. La muestra de personas estudiadas, aunque pueda parecer grande, no es lo suficientemente amplia como para poder relacionar rasgos genéticos con cognitivos de manera definitiva, aunque sí sirve para estimar cuánto influyen los genes en el envejecimiento y la inteligencia. Como explicaba el experto en genética de la Universidad de Queensland, Peter Richter, en declaraciones a la ABC australiana, calculamos que entre 1/4 y 1/3 de estos cambios son genéticos. ¿Y el resto? El neuropsicólogo del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York, implicado en la investigación, Jacob Stern, analizó cómo afecta el impacto ambiental. Según sus estudios, los efectos del contexto en la inteligencia pueden deberse también a factores genéticos. Existen muchas variantes en la influencia del medio ambiente explicada en Nature. Este tipo de investigaciones no solo sirve para conseguir mayores niveles de inteligencia, sino que puede ser la puerta a posibles tratamientos de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Bien, entonces, este texto de divulgación científica nos dice que la inteligencia está en los genes, solamente el 1/4 de los genes. El resto está relacionado con lo ambiental, ¿sí? Entonces, no podemos decir, uy, yo soy inteligente como mi mamá. No, porque solamente 1/4 de la inteligencia es genética. O yo digo, yo salí inteligente como mi papá y menos mal que salí como mi papá. No. Sos inteligente, 1/4 de esa inteligencia tiene que ver con tu papá o con tu mamá o con tu abuelo, ¿sí? 1/4 tiene que ver con los genéticos. El resto está relacionado con el ambiente, es decir, en el lugar donde desarrollamos nuestra inteligencia. Fíjense lo que dice. En el punto 6, la curiosidad mata al hombre. Habrán observado que algunos recursos que leímos en la nota de opinión también aparecen aquí. Esto es así porque de alguna manera, al argumentar, se trata de explicar un punto de vista. La diferencia está en la explicación científica, trata, además de explicar los resultados de una investigación, la comprobación de una teoría. Como se habrán dado cuenta, en nuestra sociedad vivimos pidiendo y dando explicaciones de múltiples maneras. Por eso es que no hablamos de un tipo de texto explicativo, sino de una forma de organizar los textos en que la explicación tiene lugar. Preferimos de esta manera porque podemos encontrar una nota periodística, una nota editorial o prólogo, una carta, una conversación, entre otros posibles textos tipos textuales, que habilitan o hacen necesaria la explicación sobre algún tema. Cada esfera de uso de la lengua en la sociedad, esfera de uso científico, técnica, deportiva, educativa, literaria, periodística, hogareña, barrial, comercial, entre otras tantas.
necesita de la explicación. En cada uno de los distintos géneros discursivos que va generando en su seno, ya que la adquisición de conocimientos sencillos o complejos es una condición básica de la vida humana. Siempre queremos saber algo por algún motivo y siempre hay alguien que lo sabe y puede explicar. Y en el caso de que no hubiera nadie para dar respuesta a la pregunta que nos inquieta, es probable que se comience a investigar sobre sus posibles respuestas y se arribe así al menos a una explicación provisoria de los fenómenos de la naturaleza, situaciones sociales, circunstancias personales, enfermedades, etc. Es por eso que titulamos este apartado con un refrán: la curiosidad mata al hombre, pero al mismo tiempo dudamos de esa afirmación, ya que como estuvimos viendo, la curiosidad humana, el querer saber distintas cosas, nos ayuda a vivir mejor en sociedad, nos da conocimientos que nos sirven en distintas esferas de la actividad humana. Asimismo, los tres textos vistos presentan el mismo tema, con distintas significaciones, y por lo tanto distinta selección léxica, es decir, de estilos. Aunque todos contengan en sus particulares maneras las formas de narrar un hecho, las declaraciones del Dr. Watson en la noticia, la defensa de una postura personal, la nota de opinión de Leonardo Moledo, la respuesta a la pregunta ¿los genes intervienen en la inteligencia humana en la divulgación científica? En otras palabras, hay una composición básica: narración, argumentación, explicación, que en cada género discursivo habilitará composiciones específicas propias de ese género discursivo. No se responde a una pregunta del mismo modo en una charla callejera, donde suele darse de un estilo informal, que en un prospecto médico que se encuentra muy formalizado, estandarizado. Siguen todos casi siempre el mismo orden, aunque sean de distintos medicamentos. No se cuenta un hecho delictivo del mismo modo que una conversación familiar, que en una noticia, aunque ésta tenga que mantener el lenguaje cercano a todos. Debe seguir un registro formal. Y por último, no defendemos nuestras opiniones de la misma forma en la tribuna de un estadio de fútbol sobre el modo periodista deportivo lo hace en una nota de opinión sobre, por ejemplo, el desempeño de la selección argentina. Bien, acá les está diciendo que cuando utilizamos los textos lo podemos hacer de una forma informal, por ejemplo, en una cancha de fútbol. No vamos a gritar: señor referí, usted se ha equivocado. No, le decimos: referí, ¿qué cobras? ¿Qué haces? ¿Sí? En cambio, en un lugar formal, por ejemplo, si se equivocó el profesor, le dicen: profesor, ¿qué ha puesto usted allá arriba? ¿Esa es una A o una O? Entonces, de manera formal, decimos, no decimos, ¿qué pusiste, profesor? Como en la cancha de fútbol, ¿sí? Nos dirigimos de una manera formal e informal. Aspectos a tener en cuenta en la escritura. Entonces, una cuestión a tener en cuenta cuando escribimos, además de la claridad en la exposición del tema, es a quién va dirigido el texto y en qué contexto se realiza, ya que eso determinará el estilo de la escritura. Bien, tenemos que tener en cuenta el destinatario, a quién va dirigido el texto. Si nosotros nos queremos escribirle una carta al intendente, va a ser de una manera formal. En cambio, si queremos escribirle una carta a un amigo nuestro, es informal, le decís: hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Sí? En cambio, al intendente le decíamos: señor intendente, de mi más considerada, y así vamos hablando formalmente. Bien, los paratextos. En cualquier género discursivo tenemos los paratextos. En la noticia, por ejemplo, está el título, la volanta, que se lee en el segundo término, por debajo del copete. El título es un elemento gráfico, también puede haber bajada o copete, volanta, y también imágenes. Y abajo de la imagen un epígrafe.
¿Qué es la descripción de la imagen? Eso es una ayuda para tener en cuenta en la escritura. Pero también es importante la ayuda en la gramática. Y van a aparecer en la página 16 los conectores. Los conectores son palabras que ayudan a unir ideas. Por ejemplo, los conectores aditivos son, y además también, por añadidura, encima, incluso, aditivos. Voy a dar una clase de texto argumentativo, incluso si se corta la luz. Entonces, él va a dar la clase, incluso, o sea, suma otro factor, si se corta la luz. De concesión. Expresan diferentes relaciones de contraste o negación entre enunciados, pero aunque, sin embargo, no obstante, en cierto modo. Estoy cansado. No obstante, me voy a jugar al fútbol. Entonces, aunque esté cansado, él va a jugar al fútbol. Refutación. Expresan oposición. Por el contrario, en cambio, una refutación puede ser el mouse que tengo es viejo, acá. En cambio, el que tengo en el living es nuevo y anda re bien. Consecutivos. Expresa relación de consecuencias. Por esta razón, entonces, se me rompió la caldera. Por esta razón, hoy no me voy a bañar. ¿Sí? Es la consecuencia de que se haya roto la caldera. Comparativos. Subrayan algún tipo de semejanza. Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. Watson dijo una locura. Del mismo modo, Lagos dijo otra. ¿Sí? Se comparan dos autores. Reformulativos, es decir, o sea, esto. Es muy temprano. Es decir, todavía no me voy a levantar. ¿Sí? Reformular. Recapitular. En resumen, en resumidas cuentas, en suma. Hoy vimos texto argumentativo y texto explicativo. En resumen, vimos dos tipos de textos. ¿Sí? Y ejemplificación. Bien, son distintos conectores. Después existe la coma, el punto y coma, el punto, los dos puntos, puntos suspensivos, paréntesis, rayas, comillas. En la actividad número 5 integradora, que es la que van a tener que hacer para esta semana, dice, después de leer los tres textos, la noticia de Watson, la nota de opinión de Moledo y el artículo de divulgación científica, realizar una síntesis de los temas expuestos en ellos. Tener en cuenta las siguientes cuestiones que hacen a una correcta escritura. Registro formal de la escritura, títulos y subtítulos. Bien, en el registro formal de la escritura, en los tres textos se utiliza un registro formal, eso ténganlo en cuenta. Entonces van a poner, en los tres textos se utiliza un título formal. Títulos y subtítulos, de cada uno de los textos van a poner los títulos y subtítulos. El primero es la noticia de Watson, el segundo de Moledo, y el tercero el artículo de los genes en la inteligencia. La utilización de conectores en la construcción de oraciones. Van a tener que buscar los conectores de la página 16, cuáles se utilizan. E introducir 3 citas textuales extraídas de cualquiera de los textos leídos, para dar cuenta de lo que cada uno expone. En los de Moledo hay bastantes citas textuales. Y la utilización de diversos signos de puntuación. Se van a fijar dónde hay comillas, dónde hay rayas, paréntesis, signos de admiración.
puntos suspensivos, 2 puntos. Van a ver qué es lo que se utiliza. Bueno, por hoy fue todo, chicos, así que